Bueno, vamos a dar inicio a la actividad que nos convoca el día de hoy. Muy buenas noches a todos y todas los asistentes a esta actividad de presentación del número actual de la revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible. Para nosotros es un verdadero honor contar con su compañía el día de hoy. Quisiera agradecer la presencia, en este caso, de la máster Andrea Mora Campos, de la Vicerrectoría de Investigación, al doctor Olman Segura en su figura de director general del SIMPE y de director de la revista, igualmente a todos los autores y autoras que sacaron su ratito para compartir con nosotros cada uno de sus manuscritos y sobre todo ayudarnos a difundir el conocimiento y su propuesta de investigación. Para dar inicio a esta actividad, vamos a presentar un breve video de unos 4 minutos que reseña un poco el caminar que hemos tenido a lo largo de estos 5 años de la revista.
Muchas gracias, Adriana. El video que acabamos de compartir, pues a grosso modo resume estos 5 años de trayectoria desde que lanzamos por allá del año 2015 el primer número. De hecho, cuando se hace el lanzamiento, estamos celebrando el 20 aniversario del SIMPE. Entonces, la actividad que nos convoca pues el día de hoy, la había pensado que tenía un doble objetivo conmemorativo. En primer lugar, ¿verdad? Unirnos a las actividades de celebración del 25 aniversario del Centro Internacional de Política Económica. Durante todo este año hemos realizado una serie de actividades desde nuestras diferentes áreas del quehacer, desde la extensión, en este caso a través de la revista, desde la docencia y por supuesto desde la parte más de investigación. Y además de esta celebración más grande, que es el 25 aniversario, bueno, la revista llega a sus 5 años, ¿verdad? 5 años que nos ha costado ir creciendo poquito a poco. En ese año éramos la revista pues más pequeñita, la más nueva de la universidad, y bueno, ya llegamos a nuestros 5 años. Sin embargo, para los que nos van a ver en diferido o los que nos acompañan desde fuera de las fronteras nacionales, hoy también estamos conmemorando por primera vez un feriado que es el día de la abolición del ejército, que si bien sucedió un 1 de diciembre ya del año 48, bueno, por razones de la Asamblea Legislativa fue trasladado ahora con fines de reactivación del turismo. Aunado a todo esto, realmente lo que en aquellos años el grupo de académicos, en cuanto empezaron la discusión sobre la formación de la revista, principalmente buscábamos pues llenar ese vacío, ¿verdad? Que en ese momento identificamos y sobre todo contribuir a la discusión de política económica desde este lado, desde el lado de la producción científica, arbitrada, de alta calidad y sobre todo en acceso abierto. Y precisamente en este marco quisiera darle la palabra a la máster Andrea Mora Campos. Ella ha sido nuestra asesora, es la asesora de la Vicerrectoría de Investigación. Ella ha sido también editora de revista, conoce toda esta dinámica y el día de hoy pues le damos un profundo agradecimiento por acompañarnos y sobre todo contarnos, ¿verdad? Un poco de esta experiencia, ¿verdad? Sobre la producción de las revistas académicas en la Universidad Nacional. Muchas gracias, Andrea. Gracias más bien, Su, y a todos por el espacio y todas. Para mí es un honor estar acá y con tantas cosas que hay que celebrar aparte, de verdad, la presentación de la revista, también me siento muy, muy feliz y agradecida. Yo les quería contar brevemente un poquito de la historia de las revistas, sobre todo en el último quinquenio que coincide como, con la creación de la revista del CINFE. Las revistas, ustedes conocen que son un portal importante de las universidades respecto a la comunicación al mundo, ya que estas permiten emitir criterios y opiniones, investigaciones que se generan y que aportan desarrollo, avances a los países, no solo a nuestro país en este caso. Representan también formas estratégicas de establecer redes tanto nacionales como internacionales, y en el caso del CIMPE no es la excepción, tanto entre autores, comunidades académicas y estudiantes. Desde la Vicerrectoría de Investigación, casualmente hace casi 5 años, se han venido desarrollando una serie de estrategias de fortalecimiento de nuestras revistas institucionales. En este proceso ha sido sumamente importante el apoyo de las unidades académicas que aportan pues las revistas y el recurso humano para esto, pero nosotros también hemos tenido la fortuna de contar con otros departamentos como la Dirección de Tecnologías, eh, la Oficina de Transferencia de Conocimiento que nos apoya con sus asesores legales, y también el Departamento de Publicaciones que se nos unió también a, con todo este proceso de mejora de la calidad de nuestras revistas. Por otra parte, hemos tenido la fortuna también de tener asesores internacionales que han hecho un cambio radical en nuestras revistas, como la gente de índices, como la gente de Latindex, de Redalic, de Dialnet, de Cielo, de otras instancias como la red latinoamericana de repositorio de la referencia, incluso de tener la compañía, el asesoramiento y las capacitaciones de estos entes y de gente como el personal de Google académico que ha ayudado también a fortalecer nuestras revistas. Eh,
Hoy nuestras revistas distan muchísimo de lo que hace unos años eran. Por ejemplo, un dato importante es que hace unos 6, 5 años, un 37% de nuestras revistas solamente tenían el formato digital y orgullosamente nuestras revistas son de acceso libre y gratuito a la sociedad que nos da el recurso para poder hacerlas y son libres y gratuitas no solo para los lectores, sino para los autores. Y eso es una fortuna que no todas las revistas tienen. El SIMPE tiene su revista en acceso abierto y gratuito, y esto es una de las características más importantes también que tienen nuestras revistas. Mediante capacitaciones que se han dado para todos nuestros editores, y el SIMPE no ha sido su excepción con su revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible bajo la edición y la dirección de Suyen y del compañero Olman. Es una revista que es un ejemplo de lucha constante para mejorar la calidad de sus publicaciones. Esta revista es sumamente importante para nuestra universidad, ya que permite una coyuntura permanente entre la comunidad científica nacional e internacional en la materia de política económica y desarrollo sostenible. Felicito al SIMPE y al equipo de la revista liderado por Suyen y Don Olman, esperando que continúen los éxitos fruto del laborioso trabajo que desempeñan. Muchas gracias por el espacio y felicitaciones. Muchas gracias, Andrea. Y es muy importante, ¿verdad?, evidenciar todo este camino de mejoramiento que hemos tenido a lo largo de estos años. Realmente hemos logrado pues tener esta red de editores que realmente es una red de editores que nos apoyamos y hemos logrado pues ese mejoramiento que nos ha permitido pues estar el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo. Para continuar, le quiero dar la palabra al señor Olman Segura. Él, en este caso, como lo presenté al inicio, además del director general de la institución, es también el director de la revista, quien realmente es el que me ha ayudado y me ha apoyado mucho en esta parte de gestión de la calidad, de la más alta calidad de las revistas. Entonces, don Olman, le cedo la palabra. Me oye bien, ¿verdad? Sí se me escucha. Perfecto, don Olman. Muchas gracias, Suyen, muy agradecido por sus palabras. Gracias, Adriana, también de parte del subsistema de bibliotecas y del SIMPEDOC, por ponernos al día con toda la conexión. Me complace muchísimo ver a amigos y amigas como Andrea, como Susan, como Jeffrey, Sofía, Jorge Rodríguez, Daniela, Francisco Esquivel, todos autores de este número nuevo, 6, creo que no me faltó ninguno de los autores, pero también veo que nos acompañan otras personas también en el Zoom, y estoy seguro que también en el Facebook Live que también se está transmitiendo. Yo estoy muy agradecido con el esfuerzo que se ha hecho durante estos 5 años por parte principalmente de las y los autores que han participado en la revista, pero a la cabeza de Suyen, que primero estuvo acompañada por Jeffrey cuando Jeffrey era el director, y en este caso ahora conmigo con muchísimo gusto. Nosotros tenemos este año y en este mes de noviembre, digamos, los manteles largos en el SIMPE, porque estamos celebrando 25 años, digamos, durante todo el año, pero lo estamos cerrando con la inauguración o con la clase inaugural del doctorado en política económica que hicimos en este mes, una clase inaugural, y arrancamos definitivamente con estudiantes nuevos en el programa doctoral a partir de febrero próximo. Pero desde luego que este año ha sido todo un año de proceso de selección y de divulgación del doctorado, lo mismo que las 3 maestrías que tenemos, pero digamos lo nuevo es este doctorado. En este 25 aniversario también celebramos el 5º aniversario de la revista, como ya lo decía Suyen. Entonces, desde luego que es una gran alegría. Pero bueno, la alegría de una y otra cosa, podría contarles mucho de lo que se ha hecho en estos 25 años, pero más bien
nosotros tenemos que pensar en lo que estamos viviendo. Y en ese momento estamos en un medio de una pandemia que nos ha llevado a una crisis no solamente de salud, sino también una crisis política, una crisis económica muy fuerte, y que entonces más bien tenemos que buscar cómo hacer para que en vez de concentrarnos en lo pasado, en todos los éxitos que podríamos enumerar, pensemos en el camino de oportunidades que se nos abre ahora, y el compromiso ineludible de emprender renovados derroteros que permitan realmente mejorar nuestro quehacer, y con ello continuar formando, orientando, generando nuevo conocimiento, aplicando teoría a realidades concretas, en fin, todo lo que nos impone la noble misión de nuestra organización del SIMPE. Hoy más que nunca estamos obligados a demostrar una preparación cabal de excelencia con el mayor rigor académico, impregnado además con un sentido ético y humanista, para hacer frente al reto imperioso de resolver los problemas de forma creativa e inspiradora en el ámbito de nuestras competencias académicas. Está bien decir que Costa Rica grita por respuestas, pero esas respuestas tienen que realmente tener un sentido ético y tienen que realmente ser humanistas. Y en ese sentido estamos obligados a forjar una investigación científica aplicada. Por esto este número es de política económica aplicada, todo ello con el fin de contribuir a una solución frontal de los problemas que tenemos, y hablar con la verdad y decir abiertamente el resultado de nuestras investigaciones, aunque a veces incomode a algunos grupos o autoridades, pero en el marco del respeto y la institucionalidad tenemos que avanzar y decir lo que nosotros encontramos. Por eso también me llama la atención las palabras iniciales de Suyen, y muy acordes con este número que, por ejemplo, Francisco introduce el tema del pensamiento de Rodrigo Facio, muy atinente al enfrentamiento de la necesidad de enfrentar esta crisis, y que también en el día de hoy conmemoramos el día de la abolición del ejército por primera vez en nuestro país. Igual que en otros países del mundo se celebra el Día del Ejército, nosotros celebramos el Día de la Abolición del Ejército. Eso nos debe llenar de orgullo y de satisfacción, pero sobre todo porque los recursos que en otro momento hubiésemos utilizado para la guerra, estamos utilizándolos para la educación. Por eso tampoco, y con esto termino, tampoco quiero quitar mérito y aplausos a los esfuerzos que todas y todos ustedes están haciendo el día de hoy, que aún siendo feriado, estamos tomando una parte de nuestro día para dedicarlo a discutir sobre la política económica y sobre la necesidad de avanzar en política y realidad. Muchas gracias y felicitaciones a los autores, y agradecido profundamente con ustedes y los participantes. Muchas gracias, Suyen. Gracias a usted, don Olman, por sus palabras y por su motivación. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que estamos esperando, ¿verdad? Que es la reseña de los autores. Vamos a empezar en este caso por la reseña del máster Francisco Esquivel, a quien tengo el honor de introducirles. El máster Francisco Esquivel Villegas es profesor universitario, es economista costarricense con más de 4 décadas de práctica profesional. Actualmente se dedica a la consultoría internacional, a la docencia de posgrados, y a continuación nos va a presentar y motivar el artículo titulado Los problemas actuales de desarrollo, la vigencia del pensamiento, de don Rodrigo Facio. Adelante, don Francisco. Buenas noches. Un saludo para todos los que están viendo esta presentación. Para mí es un gusto estar de nuevo acá en una instancia del SIMPE. Para los que me conocen más, el SIMPE ha sido mi casa desde el inicio, desde 30, 35 años, aun cuando todavía no era SIMPE.
pero participamos, digamos, de la construcción de las etapas iniciales y pues al momento, pues uno ve con mucho orgullo, desde luego, que está en proceso de desarrollo, de crecimiento. Esto que mencionaba Olman ahora, el doctorado, pues, realmente es muy motivante, es una etapa más del desarrollo, de la consolidación del SIMPE. Bueno, yo voy a hacerles una presentación muy rápida, es una invitación a que lean el artículo porque obviamente no tenemos mucho tiempo para ampliar los detalles, pero voy a tratar de destacar los elementos centrales de lo que está en el artículo. La Costa Rica de mediados del siglo pasado comenzó a experimentar cambios importantes que modificaron su estilo o su esquema de desarrollo. Las figuras que ustedes están viendo aquí en pantalla, podríamos decir que fueron figuras que colaboraron de manera central en la transformación de Costa Rica, tanto desde la gran reforma social de la década del 40 como después la elaboración de la nueva constitución, todavía constitución vigente en este momento, y el impulso de las políticas alternativas aplicadas a partir de la década del 50. Hay que entender entonces que lo que podamos decir ahora de Rodrigo Facio, hay que ubicarlo en ese contexto. Sin embargo, como estamos en el artículo haciendo un énfasis o una concentración en el tema de estrategia de desarrollo económico, pues desde luego hay que remarcarlo. Hago esta aclaración porque alguien podría decir, bueno, no fue solamente el pensamiento de Rodrigo Facio el que determinó lo que se hizo posteriormente, pero ubicado en ese contexto se entiende el papel que jugó orientando la estrategia de desarrollo de aquel momento. En un trabajo anterior que elaboré, quedó publicado en 2015 y de hecho estoy preparando la segunda edición para el año entrante, que es algo así como el diagnóstico macroeconómico de lo que ha pasado en los últimos 30 años. Intenté hacer como una especie de periodización de lo que ha pasado con Costa Rica en los últimos, podríamos decir, casi 170 años de desarrollo. Yo planteo que podemos dividir la historia del país a partir de, pongamos esquemáticamente, 1850 para acá, en tres etapas. Una primera etapa podríamos hablar de la etapa típica cafetalera, bananera, el modelo agroexportador. La segunda etapa, o lo que ya llamaríamos etapa 2, es precisamente el modelo sobre el cual se observó la influencia del pensamiento de Rodrigo Facio. Estaríamos hablando del periodo de más o menos década del 40 del siglo pasado hasta los 70 del siglo pasado. Y luego una última etapa, que es la presente, que llamaríamos etapa 3, que es el nuevo modelo exportador, que lleva un poco más de 3 décadas de aplicación, que tiene diferencias con la segunda etapa y que precisamente a nuestro criterio requiere, y un poco en el espíritu de lo que mencionaba Olman ahora, cambios, ajustes o modificaciones sustanciales. Esa es parte, digamos, de la reflexión que está aquí planteada. Bueno, ¿qué pasó? Hagamos una especie de, digamos, revisión tipo flash, así instantánea, de las ideas centrales de Rodrigo Facio. Facio vive intensamente la década del 40, forma parte de un grupo de pensamiento muy importante y forma parte del movimiento político que luego transforma a Costa Rica. Viviendo la década del 40, está viviendo el efecto de la crisis de los 30, 1929, década del 30, década de contracción a nivel económico, a nivel mundial. El impacto sobre Costa Rica es muy fuerte. Entonces él reacciona, como observamos muchas manifestaciones en América Latina, muchas de ellas alrededor de las experiencias iniciales que conformaron después la CEPAL. Una reacción contra el modelo exportador. La primera idea de Facio que está acá en esta frase es: estamos exportando hacia afuera, nos está generando dólares u oro en aquel momento. Eso genera un crecimiento, sí, desde luego, pero nos está exponiendo demasiado a las fluctuaciones del mercado internacional.
y por otro lado, al concentrarnos en esa producción hacia el exterior, estamos dejando de producir para el área que debería ser más importante, que es para nuestra población. En economía pequeña, diría Facio en este momento, es fundamental exportar, pero la sola exportación no nos garantiza el bienestar de la población. Hay que establecer una especie de enlace o link con la dinámica interna de la economía que permita desarrollar un mercado interno que genere, por un lado, la oferta de productos necesarios para satisfacer las necesidades de la población y desde luego procesos de redistribución donde la participación del Estado juega un papel muy importante para que la gente efectivamente tenga acceso a eso. Yo confieso que a lo largo de mi vida profesional, incluso contemplando mi época de estudiante, he tenido varias lecturas de Facio. La última también, digamos que es de los últimos 5 años, a propósito de este documento que publiqué en 2015. Y debo reconocer que conforme me he acercado a él en lecturas sucesivas, cada vez voy captando más el significado de su pensamiento y la profundidad de lo que era su crítica en aquel momento y de el impacto y el efecto que inspiró en la formulación de políticas posteriormente. Hoy, desde luego, la forma específica, operativa con lo que Facio hablaba y proponía, pues ya es parte de la historia. Yo lo que trato de identificar en el artículo es que veamos los conceptos básicos de estrategia que están detrás de lo que él planteó y que para mi forma de ver están todavía presentes. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasó en esa etapa 2 exportadora, años 50, 60, 70 del siglo pasado? Para mí este gráfico es muy ilustrativo. Este gráfico tiene dos líneas, una línea continua y una línea discontinua. La línea continua refleja el crecimiento de la producción para el mercado interno en aquella época y en lo que podríamos llamar la época de oro del modelo, años del 50, 60 e inicios del 70. Evidentemente hay un crecimiento muy importante. La producción para el mercado interno crece 2 veces y media. La crítica liberal de las últimas décadas a lo que han llamado despreciativamente el modelo cepalino, el modelo reformista, el modelo populista, todo lo que uno ve en toda esa retahíla que han soltado en las últimas décadas, dicen, ese era un modelo que se concentró en atender las necesidades internas de la población y descuidó al sector externo. Yo, digamos, me di a la tarea de revisar, incluso hasta algunos efectos de alergia tuve por meterme al Banco Central a revisar papeles llenos de polvo para tener las estadísticas de cuentas nacionales desde la década del 50. Y encontré cosas muy interesantes. Vean ustedes en la línea de puntos el crecimiento de la producción para el mercado externo. En la década del 50 sí crece un poquito por debajo del mercado interno, pero ya en la década del 60 está creciendo por encima del mercado interno. Y ya como efecto agregado de 2 décadas y medio, crece 3 veces más que el mercado interno. Entonces yo le haría la pregunta a la interpretación liberal, ¿y dónde está ese efecto deprimido que marginó al sector exportador? No existió, falso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos, y en eso la lectura de Facio es muy interesante, y yo la recomiendo más allá de lo que yo tengo acá en el artículo, porque nos da mucha luz para entender esas pistas para mí centrales desde el punto de vista de estrategia. La exportación se articuló con el mercado interno. Es más, hay un momento en Estudio de Economía Nacional, que es el documento básico de Facio, donde él dice, miren, estimados lectores, no se confundan. Yo llegaría incluso a estimular el café
y a darle todo el apoyo desde el punto de vista de política pública, siempre que forme parte de un esquema para el desarrollo integral de la economía. Así que no crean que yo lo que quiero es desaparecer el café y el banano. Por el contrario, lo que quiero es que el café y el banano queden articulados a ese proceso de desarrollo interno y que ambos crezcan armoniosamente. Bueno, obviamente Facio vio solo una parte de este periodo, pero su esquema y sus ideas quedaron en la definición de las políticas de aquel momento y aquí estamos viendo el resultado. Bueno, el modelo llegó a su límite en la década del 70 por las razones que correspondan. No tenemos chance, digamos, de entrar a ver eso. Pero la cuestión es que llegó a un límite y comenzó la revisión del modelo como ustedes conocen. Sobre todo a partir de la década del 80 y podríamos decir que a mediados de la década del 80 comienza a formularse un nuevo esquema de desarrollo que llamaríamos etapa 3, que es un nuevo modelo de exportación. Vean que entonces, remarco un segundito tal vez antes de entrar a la etapa 3, que la etapa 2 la sigo considerando un modelo, yo analíticamente la sigo considerando un modelo de exportación, solo que articulado al mercado interno. Ahora, ¿qué pasa en la etapa 3? Obviamente hay que reconstituir las bases. Si uno quisiera seguir de una línea de desarrollo, habría que reconstituir las bases de la etapa 2. Ya no podemos seguir exportando solamente café y banano y un poquito de azúcar y un poquito de carne, que era lo que existía en aquel momento. Había que reconstituir y en buena medida está bien orientado el que teníamos que aumentar la exportación. Hoy exportamos una cantidad enorme de productos de diferente tipo, agrícolas, industriales y demás. Se desarrolló la zona franca, se desarrolla una zona franca no solo para producir bienes, sino también servicios, cosa que era inimaginable antes. El turismo se desarrolla de manera muy acelerada, aunque no forma parte de una política pública claramente estructurada. Pero ¿qué tenemos desde el punto de vista de la vinculación externo-interno? En este gráfico vemos el crecimiento del sector exportador y ahora en las décadas del 80, 90 e inicios de 2010, que es el periodo que corresponde a este gráfico. Crece también casi 3 veces, lo cual va dentro de la lógica de lo que hemos mencionado. Pero ¿qué pasa con la producción para mercado interno? Se despega, queda frenada, queda rezagada, ya no hay articulación. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Tenemos un modelo que es cierto, exportó, nos ha dado dólares, ha generado empleo para ciertos segmentos de la población, indudablemente, generó en el periodo más o menos 90, 2020, en más o menos 30 años, una duplicación del ingreso promedio per cápita. O sea, eso es innegable, desde luego, pero solo llegó a ciertos segmentos. No logró, digamos, viéndolo con un enfoque de encadenamientos o de interrelación, fue una locomotora que no jaló adecuadamente todos sus vagones. Es más, podríamos decir que algunos vagones quedaron ahí en el camino desenganchados del el tren principal. Entonces, ahí es donde se produce una ruptura respecto a lo que hemos visto o vimos, digamos, en la etapa 2. Y entonces se producen desequilibrios. Ya no tenemos esa articulación. Muy rápidamente, ¿cuáles podrían ser los desequilibrios más importantes? El más dramático, tal vez, porque se refleja en la realidad de la población en este momento, el empleo. Aquí les presento en esta línea continua la tasa de desempleo abierto, que es la que normalmente se pone en los medios de comunicación y a la que diferentes instancias oficiales y comentaristas privados, etcétera, le ponen mucha atención. Esto que estoy presentando es a febrero de este año, nada de pandemia, porque ahora la pandemia resulta que salió mágicamente a explicar todos los problemas macroeconómicos del país. De un plumazo borran 30 años de historia macroeconómica. Pero este es el resultado de 30 años de historia macroeconómica, de eso que hemos llamado etapa 3. De niveles de desempleo alrededor del 4%, estamos pasando al 12% de desempleo abierto. Y muchos se olvidan del subempleo. Si yo le sumo a esto el subempleo,
Antes de que llegara la pandemia ya estamos en el 20%, es decir, tenemos una quinta parte de la población que no tiene empleo de calidad. Algunos no trabajan del todo y otros medio trabajan vendiendo chicles en Avenida Segunda. Eso no es empleo de calidad. Estamos hablando de 500,000 personas sin empleo de calidad a febrero de este año, sin la pandemia. Obviamente la pandemia llegó y multiplicó esto, pero no nos confundamos. La economía hasta inicios de este año venía generando más o menos en promedio 40,000 empleos. Si yo tengo que resolver el empleo de calidad de 500,000 personas, quiere decir que tengo un rezago de 12 años. Aquí tenemos un desempleo estructural que normalmente no es aceptado por las fuentes oficiales de interpretación de lo que viene pasando. En estos días veo que instancias de gobierno y del sector privado que impulsan la exportación de zona franca sacan, nos venden espejitos como si estuviéramos en 1492 y nos venden espejitos diciendo, sí, zona franca ha generado 15,000 empleos. Pero veamos, 40,000 es la generación promedio. O sea, con 15,000 no me están diciendo mayor cosa. Y es más, 15,000 no me ayuda para resolver esto. No estoy en contra de zona franca. Desde luego la zona franca tiene que seguir y probablemente tenemos que seguirla fortaleciendo, pero no caigamos en el error de pensar que ahí está la magia. Con esos espejitos no iluminamos el resto del país, ¿va? Ese es el desequilibrio del empleo y el desequilibrio externo. Este modelo económico generó una quiebra de cuenta corriente. En la cuenta corriente lo que tenemos es el intercambio comercial con el resto del mundo. Y durante los 30 años hemos tenido un déficit alrededor promedio, más allá de estos picos que revela esta curva que estamos viendo aquí, un promedio de 3 al 4%. Alguien diría ahí, mire, pero ahora solo tenemos el 2%, sí, con la economía en el suelo, ¿eh? Esperen ustedes que haya recuperación y van a ver que este déficit va a subir al 4% otra vez, ¿no? Entonces estamos en un déficit del 3 al 4%. Una vez recuerdo una ministra de Comercio Exterior salía muy eufórica diciendo, no, a mí eso no me preocupa. Mientras yo tenga dólares en la cuenta financiera, ahí lo financio, ¿no? Esto sería como que un fanático de un equipo de fútbol diga, hey, si yo gano todos los partidos con un penal inventado por el árbitro, no me preocupa, ¿no? Bueno, en realidad 3-4% es una quiebra del modelo y no todo el mundo quebró comercialmente en el mundo. Corea, el mismo América Latina, Chile, generaron periodos de crecimiento con superávit. Entonces ahí hay un desequilibrio externo. Y desde luego, formando parte de este desequilibrio está lo fiscal, ¿verdad? En la parte financiera, ¿verdad? Y no vengamos a decir con que el déficit ahora no sabemos cuánto vamos a cerrar, aunque ya el ministro de Hacienda descubrió que ya se va a ganar 600,000 millones de colones de un momento a otro por un problemita de contabilidad. Pero digamos que vayamos a cerrar en un 9, un 10%, eso no nos debe confundir. Antes de la pandemia ya teníamos un 7% de déficit, con todo y una reforma fiscal de hace 2 años. Obviamente un problema de gastos que suben sin control y de ingresos completamente debilitados porque los segmentos que deberían de pagar impuestos no lo están pagando. Además de que si estamos creciendo desde el punto de vista de la dinámica exportadora en un modelo de zona franca que no paga impuestos, pues automáticamente estamos generando la anemia de la recaudación tributaria, porque estamos apostándolo todo a un sector que no me va a pagar impuestos. No estoy hablando de pagar impuestos, soy de los que cree que no se le pueden poner impuestos a la zona franca, ese es un error estratégico, ¿no? Pero precisamente lo que tenemos que hacer es crecer pues por otro lado, ¿no? Bueno, entonces el modelo creció, generó el doble de ingreso per cápita, sí, pero creció desequilibrado porque no articuló lo externo con lo interno. Entonces, Rodrigo Facio sigue vigente. Es decir, no, la forma como escribió Rodrigo Facio y lo que él propuso para aquel momento es de hace 70 años. Ya dejémoslo ahí como parte de la historia. Veamos la esencia de lo que está en el pensamiento de Facio. Es para que nuestras economías pequeñas crezcan, tienen que impulsar la exportación, desde luego, pero articulada al desarrollo del mercado interno, donde las funciones estatales, desde luego, juegan un papel muy importante. Por eso planteamos, tiene que haber una cuarta etapa.
O sea, este modelo de exportación tiene que ser, véanlo como quieran, si lo quieren ver de manera liviana, ajustado, modificado, si lo quieren ver un poco más fuerte, transformado, y lo que venga no será un modelo de volcado hacia adentro. Lo que Don viene Francisco, disculpe, le queda un minuto. Gracias. lo que viene será un modelo, si es alternativo, igualmente basado en la exportación, pero articulado a la dinámica interna, o sea, al desarrollo del mercado interno. Bueno, esa es la idea y yo los invito a que pues lean el artículo. Como anuncio, me aprovecho acá que me permitan hacer un anuncio gratuito. Yo espero para marzo, abril tener la segunda edición del libro, que es el análisis de la dinámica macroeconómica de Costa Rica en la tercera etapa. Ahí hacemos una propuesta de lo que son los componentes que puede tener esta etapa 4, que incluso mucha gente ya lo ha hecho aquí en Costa Rica años anteriores, solo que los pasaron al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y finalizo con un llamado urgente. Hace 3 años se celebró el centenario del nacimiento de Rodrigo Facio. SIMPE, de hecho, colaboró en eso. Hubo algunas actividades de la Universidad de Costa Rica, pero lo más importante, debo reconocer que sí hubo actividades importantes y la Universidad de Costa Rica cerró el ciclo con una plaquita. La verdad que me quedo un poco insatisfecho con la plaquita puesta en la Universidad de Costa Rica. Yo propuse allá, como lo propuse en el SIMPE, hay que publicar de nuevo las obras de Rodrigo Facio, ¿eh? Ahí hay problemas institucionales que tienen que resolver, que parecieran increíbles, pero bueno, tienen que resolverlos, ¿verdad? Pero yo creo que hay que publicar. Por lo menos, ya que he descubierto en los últimos meses, trabajando con algunos académicos de SIMPE, que el Centro de Documentación trabaja muy bien escaneando, yo por lo menos aspiraría a que tengan un buen escaneo de las obras de Rodrigo Facio y que sean puestas en línea, pero lo ideal es que sean publicadas. Así que si alguno está de acuerdo conmigo, montemos una iniciativa para ver si acaso se vuelven a publicar las obras de Rodrigo Facio. Son de lectura fundamental en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Francisco. Muy, muy interesante. Y el artículo de don Francisco, al igual que el artículo de todos los colegas que publicaron, ya se encuentran disponibles en línea. Las preguntas las vamos a recopilar al final de la presentación, de la reseña de cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Para continuar, voy a darle la palabra a Jeffrey Orozco y a Sofía Guillén. Jeffrey es doctor en Economía de la Innovación por la Universidad de Harvard, es profesor y investigador del SIMPE de la Universidad Nacional. Sofía es economista por la Universidad de Costa Rica, también es egresada de nuestra maestría en política económica y en el momento en que realizó el artículo se encontraba laborando como investigadora en SIMPE. Adelante. Bueno, yo solo por ahora saludo rápidamente, agradecer y realmente celebrar el aniversario de la revista, que yo tuve la oportunidad con Suyen de empezarla, impulsarla al inicio, celebrar el 25 aniversario del SIMPE y 35 de la maestría en política económica, y realmente felices, pero bueno, le dejo la primera parte la va a presentar Sofía. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muy bonito verlos y verlas, además, en estos tiempos de pandemia. La virtualidad nos deja acercarnos un poquito. Pues nosotros hicimos una presentación, entonces quizás, tal vez si me ayudan como proyectándola. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, nosotros dos nos dedicamos a investigar el caso del Sistema de Innovación Nacional en Costa Rica. Particularmente nos concentramos en un análisis sobre los objetivos y los instrumentos asociados a las políticas de innovación en el país desde la óptica de los principales actores públicos involucrados en el incipiente Sistema Nacional de Innovación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo en esta investigación fue determinar el enfoque teórico
desde el cual se diseñan las políticas e instrumentos de los actores públicos en este proceso de innovación en Costa Rica. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor antes de ponernos a evaluar si las metas a priori establecidas se cumplen o no y en qué porcentajes, nosotros decidimos incluso devolvernos todavía un pasito más atrás y preguntarnos, bueno, ¿será que los objetivos como tales que están siendo contemplados son todos los que deberían de ser? ¿Okay? Y nuestra pregunta es, ¿cuál es la racionalidad que está detrás del diseño y aplicación de estas políticas para impulsar innovación en el país? Entonces, bueno, ¿cuáles actores públicos son los que analizamos? Hemos analizado en particular 5 actores públicos, el MEIC, el MAC, el COMET, particularmente nos interesamos en ver la vinculación PROCOMET, MISIP y las universidades públicas. Y aquí habría que aclarar algunas cosas. Dentro de cada uno de estos actores, pues habían direcciones o departamentos que se concentraban en esto y pues ahí nos concentramos. En el caso de las subpúblicas, además, procuramos también hacer trabajo de campo en torno a particularmente los esfuerzos de incubadoras que existen. Por ejemplo, esfuerzos como Auge de la Universidad de Costa Rica, Tec Emprende, etc. Entonces, por ahí nos concentramos. ¿Cuáles son los objetivos que dice la teoría, particularmente EDQUIS, que debería de contemplar un sistema nacional de innovación como mínimo? Bueno, dice que debería de contemplar 10 objetivos y son precisamente estos 10 objetivos los que nosotros dos verificamos o de alguna manera contrapusimos con el sistema costarricense a ver dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, dónde es que contemplamos X o Y objetivo. Bueno, ¿cuáles son estos 10 objetivos? El primero es que el Sistema Nacional de Innovación tendría que proveer de investigación y desarrollo, ¿no? Para crear nuevo conocimiento. El segundo es que desde luego pasa por construir competencias. El tercero, formar nuevos mercados de productos. El cuarto, la articulación de requerimientos de calidad en la demanda de nuevos productos, ¿no? El 5, pues lo que tiene que ver con las organizaciones y el cambio organizacional necesario para que se fomente la innovación. Ahí hablamos de empresas, pero no solo de empresas, sino de otro tipo de organizaciones que también se requieren en el amplio sistema. 6, facilitar redes de mercado y redes de aprendizaje nacional e internacional. El séptimo objetivo que deberían de tener un sistema nacional de innovación, según la teoría de EDQUIS, es crear o modificar instituciones, ¿ok? Que influencian a las organizaciones innovadoras. Por ejemplo, en el caso de las subpúblicas, bueno, los reglamentos que norman la investigación. Ese es un caso de reglas del juego que influye sobre procesos de creación de conocimiento. El 8, impulsar actividades de incubación de empresas. Por eso también hablamos con incubadoras. El 9, financiar los procesos de innovación. Desde luego, los mecanismos de financiamiento son determinantes. Y 10, proveer servicios de consultoría o apoyo como transferencia tecnológica, información, apoyo legal, entre otros. Entonces, estos 10 objetivos son los que dice la teoría que debería de cumplir un sistema nacional de innovación. Y bueno, ¿qué encontramos? Encontramos varias cosas, pero en particular y a manera resumida, ustedes ojalá puedan, pues a lo mejor ir y consultar ya el documento completo. Pero lo que encontramos es que los objetivos más, los objetivos más usualmente abordados por los actores públicos que analizamos tienen que ver con proveer resultados de investigación y desarrollo y la generación de competencias. Pero hay otros objetivos que la teoría dice que un sistema nacional de innovación debería de incorporar y que en realidad en esta parte de actores públicos que indagamos está muy debilitado el objetivo como tal. A veces no está presente del todo y otras veces su presencia es muy débil, como por ejemplo la formación de nuevos mercados y la articulación de requerimientos de calidad. El siguiente sería incubación de empresas, que ahí han habido pasitos, pero que realmente, aunque hay esfuerzos muy importantes y dignos de reconocer, ciertamente todavía es un objetivo al que le falta madurar bastante en el sistema de innovación. Y bueno, los principales instrumentos que de alguna forma lo que hicimos fue decir, bueno,
Cada uno de estos objetivos tendría instrumentos asociados, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles son los instrumentos que efectivamente están en relación a los objetivos. ¿Qué encontramos? Bueno, los instrumentos más usualmente utilizados en nuestro actual sistema son estos que ustedes ven ahí, por ejemplo, las ferias, que por cierto, digamos, hay que recordar que este es un artículo académico que se elaboró previo a la pandemia, ¿verdad? Después valdría la pena incluso discutir cómo afectó la pandemia a algunos de estos instrumentos. Apoyo para investigación y desarrollo, capacitaciones, carreras universitarias, estímulos a cierto tipo de alianzas, algunos esquemas de financiamiento, transferencia tecnológica, y es muy interesante porque hay algunos actores públicos que de hecho diseñaron instrumentos focalizados a ciertas poblaciones. Entonces, de repente tenés algunos ministerios que han hecho el esfuerzo de generar programas e instrumentos asociados para personas adultas mayores en innovación. Entonces, ahí existen, y esta es como una especie de fotografía muy, muy resumida, de verdad que bueno, si alguien está interesado o interesada puede consultar muchísimo más los detalles en el documento, pero nuestra intención era precisamente esta, ¿no? Hacer una especie de fotografía de los objetivos a priori, de los instrumentos a priori, para ver si están todos contemplados o no y dónde están las fortalezas y debilidades. Y ciertamente encontramos que hace falta avanzar en unos, hay otros en los que hemos caminado, pero hace falta todavía un buen trecho para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación de Costa Rica y de alguna forma madurarlo, ¿no? Jeffrey, creo que ahí me parece que ya puedes pasar y vas vos, ¿verdad? Estás en silencio, Jeffrey. Seguís en silencio. Estás con el micrófono apagado, Ahora Jeffrey. sí. Lo volviste a apagar. ¿Qué pasa en San Ramón? Que no llega el micrófono. Ya ahora sí. Estaba el clic ahí un poquito duro, pero bueno. Bueno, entonces, la idea es que nosotros tratamos de usar el enfoque de sistemas de innovación. Y básicamente lo que nos damos cuenta como una conclusión muy obvia y que ya ha sido señalada en otros estudios también, es que hay muy buenas intenciones en diferentes actores, pero todavía no están coordinados, todavía no se ha generado una visión sistémica a partir de la cual se diseñen las políticas. Entonces lo que nos encontramos es una gran sumatoria de instrumentos, ahí como lo explicaba Sofía, que de hecho hay una matriz donde hay qué está haciendo cada uno de los actores y hay muchos de los objetivos del sistema en los que hay repetición del tipo de cosas que se hacen, pero lo que nos encontramos es que efectivamente no hay una verdadera coordinación entre todos estos actores, no se está visualizando todas esas acciones de una forma sistémica. Y en muchos casos, ahí ya son unas reflexiones un poco más particulares, lo que vemos es que los instrumentos en sí se han convertido en un fin en sí mismos y se ha perdido un poquito el ligamen con los objetivos del desarrollo que se deberían impulsar con ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos parece es que necesariamente debería haber una entidad rectora con mucho más capacidades para evaluar el sistema como un todo y de donde puedan brotar ese tipo de políticas y estratégicas en coordinación con todos los entes involucrados. Seguir funcionando de una manera tan fraccionada no va a llevar a avances muy grandes. De hecho, parte de lo que vemos en otro trabajo que estamos haciendo actualmente también con Sofía y con Keino Ruiz, es que hay muchas de las acciones que han cumplido algunos de estos entes y que se cumplen al 100%, pero que no llevan a una transformación muy significativa. Entonces, hay ahí un problema, puede ser del enfoque teórico en el que se basaron esos diseños, puede ser un problema de diseño o puede ser un problema de llevar a la práctica esas políticas e instrumentos.
Pero lo cierto es que sí hace falta una inversión que se haga de una forma mucho más estratégica en esos instrumentos para impulsar la ciencia, tecnología e innovación, y que se logre una coordinación. Creo que estamos en un contexto adecuado porque precisamente el otro año empieza el proceso de planificación estratégica para un plan quinquenal de ciencia, tecnología e innovación, donde todos estos actores mencionados, más otros muchos que hay en el sistema que no están ahí, también en la parte privada, van a tener la posibilidad de reflexionar sobre estos grandes vacíos del sistema y sobre cuáles son las grandes fallas, tanto de mercado como de sistema, de políticas también, del marco institucional que deberían abordarse. Y más en específico, cuáles son los grandes objetivos a los que les vamos a apostar. Insisto en esto porque nos encontramos que muchos de estos instrumentos se han convertido en un fin en sí mismos. Digamos, algunos de los fondos concursables, por ejemplo, se convierten en un fin en sí mismo, pero al final el objetivo del desarrollo al que deberían ir esos recursos no está tan claro, o hay un problema teórico, o hay un problema de diseño, o hay un problema de práctica. Eso tendríamos que revisarlo, y se requiere esa revisión detallada, incorporar esa lógica de evaluación de lo que estamos haciendo. Nosotros también tenemos en la siguiente fase de investigación un análisis de los usuarios o los beneficiarios de estas políticas, ahí donde vamos a hacer una evaluación mucho más profunda de qué está pasando, pero ya sabemos de antemano que son pocos los impactos en muchas de esas. Tal vez hay muy buenas intenciones, pero pocos resultados. Y ahí Jeffrey, entonces un comentamos, par de minutos para cerrar. sí, ahí está la última. Ahí entonces lo que recomendamos es volver realmente a entender la visión de sistema, qué es lo que debería proveer el sistema y cómo deberían coordinarse las diferentes acciones. Las universidades públicas juegan un papel importantísimo porque es las que hacen mayor investigación y desarrollo, pero está muy desligado a veces de los objetivos de la sociedad, no solo de sectores productivos, sino de la sociedad. Entonces, es necesario tener unas formas nuevas de generar esas agendas de investigación para que resuelvan temas reales de la sociedad. Y ahí nos parece que el sistema financiero es el gran ausente. Digamos que hay tímidos esfuerzos de fondos concursables, de ProPyme, etcétera, de fondos para emprendedores, pero son minúsculos. Y el sistema financiero está desligado totalmente de esos esfuerzos de capital de riesgo, de impulso a la innovación, etcétera. Ahí es donde vemos que todavía la sociedad como un todo no se ha propuesto un proceso reflexivo y de transformación en el que se involucre realmente el sistema financiero en ligar diferentes actividades, no solo de sectores productivos, sino también desde la demanda al logro de esos objetivos del desarrollo. Ahí nos parece que ese es un gran punto a resolver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jeffrey y Sofía. E igual los invitamos a consultar el artículo, en este caso con un énfasis más en el área de innovación y reflexiones sobre políticas en ese aspecto. Para continuar, tengo el gusto de introducir a la doctora Daniela García. Ella nos va a presentar su artículo sobre la energía renovable como motor de una economía descarbonizada e inclusiva hacia el 2050. La doctora Daniela García es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Hamburgo, economista ecológica por la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente es directora de proyectos de la GIZ. Adelante, Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo al estimable equipo de la revista y del CIMPE y felicidades también por sus aniversarios. Saludos también a los autores, a los colegas autores con quien tengo el honor de compartir la publicación del artículo. Y por supuesto a los quienes nos acompañan el día de hoy para compartir esta especial presentación de artículos. Cualquier cosa, Suyen, por favor me interrumpa por aquello que se me escapa el tiempo. Bueno, el artículo que tengo el honor de publicar en esta edición especial tiene un título que es La energía renovable como motor de una economía descarbonizada e inclusiva hacia el 2050. Consideraciones de política pública para Costa Rica.
El artículo se deriva de parte de mis estudios doctorales, complementado también con algunos conceptos que son de aplicables en este momento, así como desarrollos de la política pública actual. Quiero invitarles a leer el artículo, bueno, particularmente porque considera la relación de 3 elementos. En primer lugar, el desarrollo del sistema eléctrico costarricense a partir de la energía renovable y el rol importante que tiene la energía renovable. Segundo, la meta de la descarbonización de la economía. Y tercero, las posibilidades de afrontar con este mismo sistema los retos de inclusión social y desarrollo sostenible que son muy relevantes, sobre todo en el contexto actual. El objetivo es precisamente examinar esos vínculos entre la energía renovable y los retos y las oportunidades que tiene para alcanzar una economía próspera, descarbonizada e inclusiva. La perspectiva teórica, bueno, se nutre básicamente de los conceptos de gobernanza, de bienes públicos y de transición justa. Como método se utiliza un análisis cualitativo centrado en el caso de estudio particular o caso de estudio singular, en este caso el caso de la energía eléctrica en Costa Rica, y para el procesamiento de la información se utiliza el método de process tracing. Pueden leer en el artículo un poco cómo se aplica este método. La investigación, bueno, toma como punto de partida la literatura en la rama de la gobernanza energética global, mostrando algunos datos de cómo se distribuye la energía en diferentes regiones del mundo y cuáles son los principales retos que identifica la literatura de esta gobernanza a nivel global del sistema energético global. Este marco o estas categorías que se derivan de esta revisión de la literatura se combina con la revisión de la trayectoria histórica de la energía eléctrica y energía renovable en Costa Rica, y luego estos resultados se combinan para explicarlos de forma más con el apoyo de la teoría, ¿no? Algunos de los resultados o qué se encontró, para darles también alguna pincelada de lo que se logró identificar con este marco. Primero, el sistema eléctrico costarricense tiene una ventaja distintiva, ¿verdad? Y es contar primero con una matriz eléctrica que es altamente renovable, así como un desarrollo institucional que es propicio para generar esta transición y promover el uso de la electricidad en otros sectores de la economía, por ejemplo, el sector transporte. Por otro lado, el artículo también, el análisis histórico, logra identificar cuáles son los principales hitos en el desarrollo de la matriz eléctrica costarricense y del sector eléctrico costarricense, así como los pasos adelante o los pasos pioneros que ha dado el país en términos de cambio climático. En este sentido, además, se destaca en el artículo el papel del Plan de Descarbonización al 2050 como un instrumento clave que logra vincular la energía renovable precisamente para alcanzar una economía descarbonizada, inclusiva y próspera. Hay algunas debilidades que también se identifican en el artículo que tienen que ver con la aplicación de estas categorías, y es principalmente que existe una vulnerabilidad del sistema eléctrico que es altamente dependiente de la hidroelectricidad. Además, el país tiene en los últimos años un creciente nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente en el sector transporte. Y esto se viene, digamos, afectado aún más por una tendencia de aumento de la desigualdad y de una desvinculación entre el crecimiento y el empleo. Bueno, en este contexto, el plan de descarbonización permite de alguna forma ver esta correspondencia entre los retos con la visión de la economía próspera y descarbonizada. El plan de descarbonización toma como ejemplo la electrificación del sector transporte, ¿verdad? Y cuáles son esas posibilidades también de generar ventajas económicas a partir de la vinculación con otros sectores, otros negocios que se pueden desarrollar desde esta electrificación del sector transporte. También el plan menciona elementos de inclusión social, tales como la transición justa, como un eje transversal, y también un eje transversal de reforma fiscal verde, entre otros.
Sin embargo, su alcance es limitado, ¿no? El plan no ahonda, por ejemplo, en cuáles son las estrategias específicas para alcanzar esta inclusión también de manera justa. En este sentido, pues un poco la centralidad de los bienes públicos también viene a mostrarnos cómo esta articulación también es importante, no solo entre la política energética, sino también la política climática y la política sectorial, así como la política, digamos, redistributiva o impositiva incluso. Yo la importancia, bueno, que le doy a este artículo es, en primer lugar, volver la mirada hacia la centralidad de lo público, no solo para brindar la capitalización inicial, digamos, que se requiere para todas estas transiciones hacia la energía renovable como un motor, digamos, de la economía, sino también para asegurar la redistribución equitativa, ¿verdad?, de las ventajas que podría generar este tipo de transformación, también a través de el aprovechamiento de la formación del capital humano, digamos, capital que sea apto, capaz de adaptarse a la cuarta revolución industrial y aprovechar estas ventajas que generaría esta transformación. Pero a la vez, digamos, el Estado o la centralidad de lo público tiene un papel también para la redistribución justa de los costos que tendría también la transformación de este modelo, ¿verdad? Y en ese sentido, considerar también los costos, no solo al ambiente, sino también al clima y a las personas. Así que bueno, ese es un poco en resumen lo que trata el artículo. Espero que lo encuentren interesante y los invito a leerlo. Muchísimas gracias, Daniela, por tu exposición y por la reseña. Yo estoy segura de que lo van a consultar y te van a estar dando pues ese seguimiento. Muchas gracias, muy amable. Y para cerrar este bloque, que es de artículos científicos, le voy a dar la palabra al señor Jorge. Él es nuestro último expositor de este bloque, como les dije. El señor Jorge Rodríguez Soto es bachiller en Economía por la Universidad Nacional. Actualmente es consultor independiente. En los últimos años se ha especializado en la investigación interdisciplinaria en las áreas de ciencias sociales y naturales, en específico en economía conductual y microeconomía. Adelante, Jorge, tiene la palabra. Buenas noches. Un saludo a todos los presentes y felicidades al CIMPE por el 25 aniversario y a la revista por el 5 aniversario. El artículo que les voy a presentar se titula Herencia Institucional y Desarrollo y es un análisis a partir de categorías histórico-institucionales. Este artículo se enmarca en una investigación que yo he venido desarrollando en pensamiento económico y en historia económica. Se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, se presenta un marco histórico que se relatan los sucesos históricos de inicios de la modernidad y las guías del desarrollo de tradiciones institucionales futuras. A partir de esto se plantean categorías en base a los sucesos históricos y por último se da una revisión de casos mediante una comparación de indicadores. En el marco histórico, bueno, en esta parte voy a señalar algunos puntos importantes en la historia. Al principio del siglo II, el Imperio Romano se encontraba en problemas por ser inestable y había muchas rebeliones e invasiones bárbaras, por lo cual Constantino decide proclamar la religión católica como oficial y trasladar la capital del imperio a Constantinopla. Posteriormente, su sucesor Teodosio divide el imperio en dos, entre sus dos hijos, y se forman así el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Con ello inicia la Edad Media. En ese tiempo, el sistema en general era un sistema interregional de contactos entre Asia, África y Europa. El centro se encontraba en el Califato Islámico, que tenía una política expansionista en ese tiempo y estaba conquistando gran cantidad de territorios. Entonces, tiempo después, Carlos Martel, jefe del Palacio Franco, inicia el periodo de reconquista. Para ello, él se basa en la estrategia que usaban los bárbaros de repartición del botín, es decir, los territorios conquistados se repartían entre aquellos que luchaban a su lado. Con esto se inicia el feudalismo de una forma análoga a la repartición del botín bárbara y a la vez se consolida la religión católica, pues se legitima a través de ella. El catolicismo decía que a toda la tierra pertenecía a Dios. El rey era su depositario y los señores feudales los depositarios de este. Con la consolidación del catolicismo y la reconquista de los territorios, la Europa medieval se caracteriza como una poliarquía. Existían diversos poderes en aquel momento, los reinos, los feudos, los gremios en el caso de los artesanos y dos poderes en especial que eran de aspiraciones hegemónicas, que eran la iglesia y el imperio. La sociedad además era muy rígida. La profesión, como lo dice la palabra, era lo que se profesaba. Se heredaba inclusive de la familia y costaba mucho
cambiarla. Posterior a eso, tenemos que tomar en cuenta también la epistemología escolástica. El conocimiento por aquel tiempo estaba en control de la iglesia y solo los clérigos y algunos nobles tenían acceso a él. Epistemológicamente, el conocimiento era de carácter ético normativo, es decir, las preguntas a partir de las que se generaba el conocimiento eran qué derecho se tiene a la legitimidad o no, o la bondad o maldad de tal o cual acción. Esto va a ser importante después. Llegando a los finales de este periodo, se da la toma de Constantinopla por parte de los otomanos. Como mencioné, por aquel tiempo el centro del sistema interregional se encontraba en Oriente. Constantinopla constituía un punto importante en la ruta de comercio terrestre. Al tomar a los otomanos se interrumpe esta ruta y los europeos deben de buscar otras rutas hacia el centro del sistema. Así inician los viajes de los europeos. Iniciando la iniciativa, lo toman los portugueses y inician a viajar hacia el sur para intentar llegar a Oriente a través de África. Los demás intentan establecer sus propias rutas marítimas y los que no, lo que hacen es establecer relaciones con aquellos que sí las tienen. Por aquel tiempo España todavía se encontraba en la fase de reconquista, había un reino musulmán en Granada. Entonces Fernando de Aragón y Isabel de Castilla se unen en un matrimonio para unificar sus reinos e iniciar ese proceso de reconquista, que lo culminan en 1492. Por aquel entonces ellos no tenían ninguna ruta oriente y deciden escuchar la propuesta de Cristóbal Colón, que sugiere circunnavegar el globo para llegar a Oriente a través de Occidente. Esto para ellos representaba un riesgo menor porque la empresa fue financiada por la compañía de los hermanos Pinzón y él recibió apoyo de Isabel, de la reina Isabel. Y Colón, al llegar a América, inaugura el primer sistema mundo en su correcta definición y el flujo de bienes y metales preciosos convierte a España y Europa en el centro del sistema mundo. Un último evento importante es la Reforma. El Papa León X quería culminar la construcción de la Capilla Sixtina. Para ello inicia su política de venta de indulgencias. Bajo el eslogan, tan pronto como las monedas caen al cesto, el alma sube al cielo. Esto molestó a un fraile llamado Martín Lutero, quien al siguiente día clavó en la puerta de su iglesia sus tesis de protesta, en las cuales protestaba contra las prácticas católicas. Posterior a eso, el Papa quería financiar una nueva cruzada e intentó implantar un impuesto. Los reinos no estaban muy felices por la constante salida de dinero hacia el Vaticano, por lo cual muchos empezaron a proclamar iglesias nacionales y separarse de la iglesia católica. A partir de estos eventos históricos se plantean las siguientes categorías. Están los países católicos, que se caracterizan por una lucha de poderes entre la iglesia y el Estado. Las instituciones evolucionan para fortalecer al Estado en contra del poder de la iglesia y hay prejuicios ocupacionales. Es decir, ciertas ocupaciones eran mal vistas. Por ejemplo, el comercio y la usura era considerada pecado. Algunos oficios eran considerados no dignos de un cristiano, entonces se asignaban a otros grupos que no eran cristianos, como ellos llamaban, puros o antiguos. También están las colonias católicas. En estas, el deber del religioso implicaba que tenían que llevar la salvación. Esto se justifica en la epistemología escolástica. Si la pregunta del pensamiento era ¿qué derecho se tiene a?, tenían que fundamentar su conquista a través de alguna razón, y para ellos era llevar la salvación a los pueblos. Ellos intentan gestionar el sistema mundo a través de un dominio cultural total, es decir, imponer su religión, su cultura, sus idiomas en general, y ello implicaba ciertas formas institucionales un poco más amplias. Después, los países europeos protestantes, la lucha de poderes es el individuo contra el Estado, es decir, los derechos individuales de propiedad contra la arbitrariedad del Estado. Todas las instituciones tienden a proteger al individuo, evolucionan en la dirección del individuo. En estos países cada quien es responsable de su propia salvación, es decir, que no hay prejuicios ocupacionales y se puede desarrollar el comercio y los mercados financieros de una forma un poco más libre. También están las nuevas Europas, que son asentamientos protestantes fuera de Europa. En estos no hay responsabilidad religiosa con los nativos, lo cual puede ser llevado inclusive algunas veces al extremo de la discriminación y la segregación, que los prejuicios de eso todavía persisten. El sistema ellos lo gestionan a través de un dominio comercial, que es mucho más viable que un dominio cultural. De hecho, después de que España fue el centro del sistema mundo, todos los siguientes han sido protestantes: Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Y en estos, la institucionalidad emula la de sus países de origen, pero con un poco más de flexibilidad, pues no cuentan con una carga histórica tan grande. Para hacer el contraste con datos empíricos, se procede a hacer una revisión de casos. Se seleccionan países protestantes, Reino Unido, Países Bajos y Suiza. De países europeos católicos, España, Francia, Portugal e Italia. De las colonias españolas, Costa Rica, Perú, México y Guatemala. Y de las francesas, Costa de Marfil, Haití y Guyana. De las nuevas Europas, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Las economías se comparan en primer lugar por el indicador del índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas. En este caso se puede ver que los países de corte protestante mantienen posiciones más altas en general, incluyendo los europeos como las nuevas Europas. Los países europeos católicos
también llevan posiciones altas, aunque más bajas que los protestantes. Y las colonias españolas las colonias en general católicas llevan posiciones más bajas, siendo las españolas un poco mejor que las francesas. Cabe señalar que en estos grupos se encuentra consistencia categorial y generalmente las observaciones divergen o se alejan solo por una. Después se analiza la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. En este caso no parece encontrarse una relación concreta entre las categorías planteadas y la tasa de crecimiento. También se puede deber a las circunstancias del entorno internacional. La crisis 2008-2009 al principio, la desaceleración económica mundial en los finales, las tensiones económicas de China y Estados Unidos y el Brexit por parte de Inglaterra. Por último, se revisa el indicador del Doing Business. En este indicador ocurre parecido con el índice del desarrollo humano. Los países europeos en general parecen comportarse como un solo bloque, lo cual puede deberse a la Unión Europea, pues deben compartir ciertas medidas de política comercial y económica. Las colonias españolas tienen un desempeño bueno, aunque no tan bueno como Europa. Las colonias negras tienen un desempeño bastante más inferior y las nuevas Europas mantienen las posiciones más altas. Lo que se concluye de este artículo es que es importante hacer una revisión de la historia y la tradición institucional que lleva cada país antes de implementar políticas, pues muchas veces los organismos internacionales intentan simplemente exportar fórmulas del éxito y eso no suele funcionar. Y en general, eso sería el resumen, yo creo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Igual invitarlos a consultar este artículo en donde Jorge pues hace este tipo de contraste, ¿verdad? Evolución histórica versus indicadores más actuales. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la presentación de nuestros dos últimos artículos editoriales. Ambas actualmente, ¿verdad? Son estudiantes de la promoción actual de la maestría en política económica que asumieron el resto, ¿verdad? De enviar un artículo. En este caso tiene más un tipo de ensayo científico, el cual fue revisado a través de los procedimientos normales de arbitraje que se siguen en la revista. Este artículo pues tiene unas características un poco diferentes al artículo científico porque él es más sintético, sin embargo la rigurosidad y la revisión pues siempre se mantiene. En este caso voy a dar la introducción a la primera ponente, que es Susan Rosan Campos Tumayaxini. Ella es licenciada en Economía de la Universidad Nacional y licenciada en Administración de Empresas, en el énfasis de Contaduría, Finanzas y Mercadeo de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente se desempeña como economista en el Instituto Costarricense de Electricidad, donde labora desde el año 2003. Sus áreas de interés incluyen la economía laboral, la economía de la innovación, desarrollo sostenible y estudios sobre equidad y género. Adelante, les cedo la palabra. Buenas noches. El artículo que yo les estoy presentando en esta ocasión se titula Aspectos sobre el empleo y su remuneración previo y posterior a la crisis. Este artículo se centra en el tema del empleo y los cambios en las condiciones en que se desempeña. Y también estamos viendo en este caso lo que es el tema del empleo, sus condiciones y el desempleo, los cuales han sido tema de interés en diversos círculos de pensamiento económico. Dentro de los temas que fueron tratados, también entra, por supuesto, el tema de lo que es el desempleo, si es voluntario o si es involuntario. También vemos lo que es la parte de la remuneración y cómo han habido diferentes modelos que han tratado de explicar cómo es que se da la remuneración o bien cómo es que se da el desempleo. La inspiración para este artículo fue parte de los cursos de la maestría en política económica del CINDE, donde un profesor maravilloso nos dio la oportunidad de escribir ensayos y nos ofreció diversos artículos para poder tratar el tema y trabajarlo. De ellos escogimos, en mi caso escogí uno y después terminé leyéndolos todos porque todos realmente estaban muy buenos. Y el tema que yo escogí como elemento fundamental fue un artículo de Chambo y Nun, donde se hablaba acerca de lo que es cómo el crecimiento económico llega a las personas, cómo el crecimiento económico se distribuye en la economía y si es de manera igualitaria o no. Y entonces esto me encendió así como la chispa para empezar a pensar en el tema y empezar a desarrollar y
generar casi una pasión sobre todo esto acerca de la igualdad y la equidad en lo que es la distribución. El punto de pantalla para este artículo es el trabajo. Entonces, cuando vemos el trabajo, normalmente lo vemos como una parte o un elemento de la producción. Cuando pensamos en la producción, ¿qué necesitamos? Necesitamos insumos, necesitamos el capital y necesitamos trabajo porque alguien tiene que hacer las cosas, ¿no? Y esta es una manera que puede ser muy intuitiva, pero de repente hay que pensar si tampoco será o también será una manera de empezar a deshumanizar el elemento trabajo, porque el trabajo lo hace una persona, no lo hace una máquina. Entonces, la remuneración que nosotros damos, el precio que pagamos por el trabajo, al final va a tener un impacto directo en la supervivencia de las personas y en la supervivencia de familias, porque del trabajo no solo vive la persona que trabaja, también vive su familia, también viven todas las personas que dependen de ellos, también viven las instituciones o los grupos a los que está ayudando. Entonces, ya es algo un poquito más complejo, más complicado y de repente deberíamos empezar a pensar de una manera un poco diferente acerca de lo que es el trabajo. Pero cuando vemos lo que se ha venido dando en nuestra ciencia, también nos damos cuenta, por ejemplo, de que cuando vemos el empleo también vemos la otra parte, que es el desempleo. Entonces, hay una corriente de pensamiento que nos explica que el empleo, bueno, que el empleo y el desempleo dependen mucho, por ejemplo, de lo que es la remuneración. Entonces, una persona puede decidir si quiere trabajar o si no quiere trabajar. Entonces, hay que pagarle, hay que darle una remuneración para que valga para esa persona sacrificar su tiempo libre. Cuando lo vemos de esta manera, estamos hablando de un desempleo voluntario, porque la persona decide si quiere trabajar por el dinero que le van a dar o si prefiere no hacerlo porque no es suficiente y la verdad es que recibe mayor beneficio del ocio. Sin embargo, en la vida real sabemos que eso no siempre se da porque hay personas que buscan trabajo y están dispuestas a lo que sea para trabajar, por el monto que sea, porque tienen una necesidad y llega un momento en el que el ocio no le va a poner pan en la mesa para alimentarse, alimentar a sus hijos, alimentar a sus familias, alimentar a las personas que necesitan ponerles un techo sobre las cabezas y darles seguridad. Entonces, aquí hay más y aquí entra también el tema de lo que es el desempleo involuntario, el desempleo de estas personas que quieren buscar un empleo y no lo encuentran. Pero ¿qué pasa cuando encontramos un empleo? Porque aquí también hay algunas desigualdades y eso es lo que estaba tocando, este es el tema que estaba tocando este artículo que a mí me inspiró tanto. Porque resulta que cuando hablamos del crecimiento económico y vemos, por ejemplo, que el país crece un 2%, un 3%, un 4% anual, lo vemos reflejado en la remuneración de todo el mundo, de todas las personas que trabajan. Naturalmente no. Pero entonces pensamos, entonces se refleja más en la remuneración de aquellas personas que producen más, que son más productivas. No necesariamente. Entonces, este es el tema que yo empecé a tratar, que yo empecé a trabajar y que lo dejé en este ensayo, más que nada con la idea de inspirar a más personas a tomar este tema, a hacer lo suyo y a pensar si efectivamente una persona que se gana un bono o hace o sea, recibe mucho más dinero que otra persona, realmente ha sido más productiva. Y si tal vez una persona que está trabajando mucho, pero no logra obtener un salario suficiente, una remuneración suficiente, no ha sido tan productiva. Entonces, son esos temas que vale la pena verlos en la época anterior a la pandemia y la época posterior a la pandemia. También un tema que estuve tocando dentro de este artículo, para dejarle la espinita, es muchas veces qué es lo que está pasando, por qué suceden estas cosas. Porque es que hay grupos que no pueden luchar para obtener una mayor remuneración, porque se podría decir, bueno, ustedes no obtienen esta remuneración, pero es porque no están luchando por ella, porque ustedes no van y no presionen, usted no negocia con su jefe para que le dé un aumento de salario, pero realmente lo puede hacer todo el mundo, no necesariamente lo pueden hacer. Hay personas a las que se le da más fácil, hay otras personas a las que no. Y hay muchas personas a las que tal vez no se le daría fácil, que si se organizaran, podrían tener la fuerza suficiente para no ser despedidos
solicitar un aumento en los casos en los que se dé, o que no, simplemente no se les escuchen, si dicen, no, si usted quiere más dinero, la verdad es que hay alguien que lo va a hacer por menos. Y estas personas se podrían organizar, tal vez para lograr esos aumentos o para lograr mejores condiciones laborales. Pero muchas veces también lo que oímos en el medio son voces que nos dicen que hay ciertas cosas que están bien, ciertas cosas que están mal, pero no necesariamente lo que nos conviene a todos, sino necesariamente lo que hace mejor la situación del país. Entonces, eso es un tema más que nada que yo estoy tratando en el documento, en este artículo. También tuve inspiración de otros artículos, especialmente, bueno, el principal, el que les estaba mencionando, se titula ¿Por qué crece la economía pero no los salarios? El caso específico de los Estados Unidos, esto es por, como les comentaba, de Shambo y Nun. Pero adicional a eso, también había consultado artículos del Premio Nobel de Economía de 2008, Paul Krugman, específicamente los artículos The Legend of the Lazy and Unemployed y Zombies Are Stalking America's Unemployed. De estos, en el primero, en el The Legend of the Lazy and Unemployment, Paul Krugman hace referencia a un segmento de una novela que se titula El tesoro de Sierra Madre, que tengo entendido también es una película, en el que lo que dice este pedacito, más o menos traducido libremente, es que cualquiera que está dispuesto a trabajar y es serio respecto, sin duda encontrará un empleo, pero no debe ir con el hombre que le dice esto, porque no tiene ofertas de empleo y no conoce a nadie que esté ofreciendo empleo. Esta es la razón por la que le está dando este generoso consejo, nacido del amor fraterno y para demostrar lo poco que sabe el mundo. Entonces, muchas veces también hablamos de empleo, pero no tenemos todo el concepto. Y quisiera invitarlos a todos los que estén interesados, a que nos adentremos más en el tema del empleo, veamos lo que está sucediendo y más que nada en un momento como el de ahora, que hay crisis, que hay necesidad, porque el empleo no es solo un componente de la producción. Detrás del empleo hay personas. Muchas gracias. Gracias por tu participación, e igual, como en los otros casos, invitarlos a seguir esta discusión que la autora nos está proponiendo. Y ya para finalizar con la segunda editorial, quiero introducir a la licenciada Ana Herrera. Ella es profesora universitaria del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha colaborado en trabajos de consultoría. Además, cuenta con estudios de maestría en metodologías de investigación económica y social. Actualmente es estudiante de la maestría académica en política económica para Centroamérica y el Caribe. Adelante, Ana. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en el aniversario de la revista y el aniversario del CIMPE. Y también quiero aprovechar agradecerles tanto al CIMPE como a la revista, como al maestro Rafael Díaz, por motivarnos a escribir este tipo de ensayos y a que pudiéramos aplicar a la publicación. En el caso mío, yo me basé en un artículo escrito por Stiglitz en junio de 2020, que él hablaba sobre estímulos económicos que funcionaran dentro de las economías a nivel mundial ante la pandemia del COVID-19. Y entonces, dado este artículo, luego de que yo lo leí, comencé a consultarme. Estímulos fiscales y monetarios, ¿serán una utopía o una realidad en la economía hondureña ante la crisis generada por el COVID-19? La economía hondureña, por el hecho de que yo soy de Honduras y actualmente, como ya bien lo dijo, soy estudiante de la maestría en política económica, becaria del DAD. Entonces, yo lo baso en la economía hondureña. La hoja de ruta. Primero, hablar un poquito de la introducción. Luego, voy a dar como esbozos de las recomendaciones de política fiscal y monetaria que se dieron tanto para Honduras como para Centroamérica. Luego voy a dar unos esbozos de lo que habla el artículo sobre política fiscal y monetaria implementada en Honduras. El cuarto serían los limitantes
de los estímulos fiscales y monetarios en el país, es decir, otros factores que pueden llegar a afectar la efectividad de la política fiscal y monetaria en Honduras. Y por último, la conclusión a la cual yo llevo en el artículo. Introducción. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, este es un artículo que se basa en un artículo escrito por Stiglitz y Rachid en junio de 2020, en donde ellos explican que actualmente se han implementado estímulos económicos, fiscales y monetarios para incentivar el consumo, la inversión y la producción en el país. Sin embargo, ante la ola de incertidumbre que se ha dado por el COVID-19, esto ha aumentado el ahorro precautorio de la gente y lo que ha creado en la economía es una paradoja de la liquidez. Es decir, a pesar de que hay mucha liquidez en la economía, los agentes económicos no se acercan a endeudarse porque tienen miedo de lo que pueda surgir más adelante y prefieren no arriesgarse en endeudarse, sino que ahorrar para poder consumir a futuro. Entonces ellos dicen que existe una paradoja de la liquidez o una trampa de la liquidez en la que se encuentran las economías a nivel mundial y que por lo tanto los estímulos económicos no han logrado funcionar de la forma esperada. Y estímulos económicos no para generar crecimiento, sino para generar estabilidad económica. Por lo anteriormente descrito, yo llego a la conclusión de que se necesita inferir si realmente en la economía hondureña estos estímulos fiscales y monetarios que aborda Stiglitz y Rachid y que también se aplicaron en Honduras son una utopía o una realidad ante la crisis generada por el COVID en el corto y mediano plazo, a través del análisis de medidas de política económica aplicadas en el país, las que fueron brindadas por instituciones nacionales e internacionales y los limitantes que pueden presentar los estímulos dentro de la economía nacional. Las recomendaciones de política económica, en primer lugar, bueno, yo me baso en el Fondo Monetario, que lo que a inicios de la pandemia se avisoraba era que se necesitaba apoyar a los prestatarios afectados y mantener el flujo de crédito sin dejar de prever la estabilidad financiera. El BID también dio una serie de recomendaciones en donde ellos indican que debería de existir una eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias para promover la integración regional, y esto ocasionaría incentivar exportaciones, reducir el déficit en cuenta corriente y aumentar las reservas internacionales. Además, el BID también indica que se debe continuar con los gobiernos digitales, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, también que se puedan acceder a servicios públicos, incentivar la construcción, el transporte y recuperar el turismo. Luego, la CEPAL, a través de la FAO, también indica que se necesita que los hogares tengan acceso a alimentación suficiente, nutritiva, con subsidios e ingresos básicos, que dentro de esto hay toda una discusión sobre la renta básica universal. También la CEPAL indicaba que se necesitan mercados alimentarios abastecidos con precios razonables, y también se necesita flexibilizar los créditos y ofrecer bonos de inversión productiva. Y nacional, de forma nacional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también brindó una serie de recomendaciones en materia de política económica para que el gobierno las pudiera tomar y se lograra sostener el crecimiento de la economía. Y aquí lo que se recomendaba era que existieran mecanismos de control de precios para satisfacer las necesidades básicas, que también existiera una estrategia de identificación y solicitud de apoyo internacional, que se renegociara la carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional, que se dieran subsidios a las pequeñas y medianas empresas de los sectores priorizados, ya que esto es uno de los sectores más afectados en la economía hondureña, y crear temporalmente un programa de transferencias no condicionadas. A pesar de todo esto, la economía hondureña no presenta buenos indicadores económicos a futuro. ¿Y cuáles fueron las políticas fiscales y monetarias aplicadas en el país? La política monetaria básicamente redunda en bajar la tasa de política monetaria para que exista más liquidez, es decir, bajar el costo del crédito, reducir las tasas de interés aplicables a las facilidades permanentes de crédito, también políticas de libro de deuda durante 3 meses para asegurar liquidez en los hogares y empresas, y también se decidió disminuir en mayo de este año el encaje legal para poder incrementar la oferta monetaria. En materia de política fiscal, las medidas más prontas que se hicieron fueron incrementar el presupuesto en el sector de salud,
reducir los presupuestos de todas las instituciones no vinculadas directamente con la crisis del COVID para poder incrementar el presupuesto en salud, posponer también los pagos de impuestos directos a las MIPYMES con descuentos por pronto pago de dichos impuestos, además de gestionar un fondo con los diferentes organismos internacionales para enfrentar la crisis bajo el marco de sostenibilidad de la deuda pública, que equivale, se asume, a no más de 10% del Producto Interno Bruto del país. Y también la última medida que se aplicó, de las que se lograron esbozar dentro del ensayo, es que el gobierno de Honduras ha tratado simultáneamente de incentivar el consumo de las familias a través de provisión de alimentos a más de 800.000 familias y beneficios de desempleo de trabajadores formales que equivalen a un 0.3% del PIB. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas y de todas las recomendaciones que se dieron, la economía, según estimaciones del Banco Central de Honduras a través de su programa monetario 2020-2021, que se hizo una revisión en julio de este año, indica que la tasa de crecimiento será del negativo 8%. Es decir, a pesar de haber aplicado todas estas medidas, a pesar de haberle dado liquidez a la economía con las políticas monetarias, realmente no se logra sostener el crecimiento económico. Ni siquiera es generar crecimiento, sino sostener una estabilidad macroeconómica en el país. ¿Y cuáles son los limitantes que tienen estos estímulos económicos en el país, dado que la economía hondureña tiene una estructura un poco diferente a las economías desarrolladas y también a varios países de la región latinoamericana? Uno de los grandes problemas que tiene el país es que gran parte de los ingresos que reciben las familias son de remesas, que representan aproximadamente 20% del Producto Interno Bruto. Otro de los factores que limita los estímulos económicos en Honduras es la débil institucionalidad, impactada por la seguridad, por el rendimiento del sector público y por la transparencia de las instituciones del país. Otro factor importante también es la tasa de informalidad, que en Honduras representa un 58% de los empleos, y lo que indica es que todos estos hogares obtienen menores ingresos a los de los trabajos formales y que por lo tanto estas personas necesitan salir día a día a conseguir dinero para poder subsistir. Y por último, pero no menos importante, uno de los grandes limitantes de la economía hondureña es la corrupción, que según Transparencia Internacional, Honduras es uno de los países más corruptos o altamente corruptos del mundo. Entonces, estos son como los 4 pilares que hacen que los estímulos económicos se vean frenados a poder generar realmente ese crecimiento deseado en la economía hondureña. Y por lo tanto, la conclusión a la que llego al final del artículo es que los estímulos económicos realmente son utópicos en Honduras, ya que no generan la estabilidad económica deseada y se ven impactados ante externalidades y perturbaciones externas que impactan en el crecimiento económico de corto plazo, debido a que estos están restringidos por diferentes problemas estructurales del país, que los acabo de mencionar, y no se encuentran bien focalizados, ya que, como lo establece Stiglitz y Rachid, no son solo medidas de política económica las que se deben de pensar, sino que estas deben de estar bien diseñadas con respecto al contexto de la economía y el funcionamiento de la sociedad para evitar un crecimiento de la desigualdad e inequidad en el país. Entonces, ya para finalizar, los invito a que puedan leer mi artículo y los artículos de los demás autores, y muchísimas gracias por su atención y gracias por dejarme participar en esta actividad. Buenas noches. Muchas gracias a usted, Ana. Muy bien. De esta forma cerramos la presentación, la reseña de cada uno de los artículos. Voy a leerles algunos de los comentarios. Realmente solo hay una pregunta. Si existiera alguna otra pregunta, lo podemos hacer en este momento. En realidad hay felicitaciones para todos. Felicitaciones muy especiales al profesor Esquivel, acá tanto en el Facebook como acá en Zoom. Juana Castro dice: excelente llamada a la atención sobre la vigencia del pensamiento de Rodrigo Facio. Como exalumna, muy orgullosa de usted, importantísimo publicar las obras que Rodrigo Facio menciona. Igualmente, ¿verdad? Que varios hemos pasado por las aulas de don Francisco. Igual, felicitaciones en general para la revista, felicitaciones por el número especial. Álvaro Herrera, creo que ese es en el artículo de Jeffrey, indica que no cree que se deba crear una nueva institución. Eso debería ser una de las materias fundamentales de Mideplan. Esa es la única pregunta, y además felicitaciones por la actividad. Déjenme ver si hay algo más acá. Y felicitaciones, igual
don Francisco puede ponerse en contacto con Adriana, podemos hacer algo, ¿verdad? Para este llamado, esta invitación tan importante que usted nos está dando. No sé, Jeffrey, si querés referirte a eso antes de cerrar la actividad. Okay. Sí, yo creo que es parte de lo que, digamos, que uno abordaría distinto ya con una visión de más transformadora. A mí me parece, y lo hemos insistido muchas veces, que el problema fiscal en Costa Rica se está abordando en mucho desde una visión muy contable, y como pasa el presupuesto aquí es de a dónde vuelo tijera, ¿verdad? Pero sin una visión estratégica de qué se debe transformar. Entonces, es parte de lo mismo. Ahí nosotros básicamente lo que proponemos es que hay que hacer una reestructuración de cómo está funcionando toda esta institucionalidad en temas de ciencia, tecnología e innovación. Probablemente lo que hay que hacer es cambiar roles de diferentes instituciones. Ahí, por ejemplo, se habla de un proyecto de generar una promotora de innovación que lo que hace es transformar el CONICYT a tener ese rol más estratégico, pero separando la parte de la ejecución, que es el problema, que ahora todas planifican por separado y todas ejecutan. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que ahí hay que hacer una transformación mucho más integral, donde haya un ente rector en la visualización general de lo que se va a hacer y sí siguen ejecutando otras. Pero eso nos generaría un impacto mucho más planificado y a sacarle mucho más el jugo a los escasísimos recursos que hay. Y si además involucramos al sistema financiero en cómo lograr acceso a los recursos, a esas transformaciones que hay que dar, tendríamos un impacto mucho más grande. Y ahí yo creo que ligándolo al artículo de Francisco es cómo ligar todo lo que se está haciendo de promoción de exportaciones y atracción de inversiones al fortalecimiento de las capacidades productivas, aprendizaje, de innovación internas también. Muy bien, muchísimas gracias. Para cerrar la actividad, igualmente hago extensivo el agradecimiento a todos los que han estado detrás de este número especial, a los autores, a los revisores que de forma desinteresada nos han colaborado, diagramadores, filólogos, en el equipo de DITIC, el equipo de vicerrectoría que nos ha apoyado. Y quisiera darle pues la palabra a don Olman para que nos cierre la actividad, y eternamente agradecido por toda la paciencia y por todo este acompañamiento a lo largo de estos años. Don Olman. Bueno, muchas gracias. Yo solamente, de verdad, agradecer nuevamente. Muy interesante. Ya había leído algunos artículos, pero ahora ya me enamoraron para leer otros. Ese de Susana, y quiero ir a ver cómo es que nos cuenta. En fin, de verdad. Y además, la otra cosa muy interesante es que cómo vincular todas estas cosas desde la historia que nos contó Jorge hasta los elementos más recientes y de nivel mundial, como el cambio climático y otros que nos contó Daniela, pasando por la teoría y por la filosofía y el pensamiento de Rodrigo Facio, y justamente hoy, con 72 años de eliminación o de abolición del ejército. Así es que muchas gracias a todas y a todos, y buenas noches, y que tengan un buen día de descanso el día de mañana. Gracias, que estén muy bien. Pasen buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, felicidades.